La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Torres Acosta, soy director de difusión cultural de la Universidad del Claustro de Sor Juana y primero que nada quisiera agradecer a la Feria Universitaria de Hidalgo y al Fondo de Cultura Económica por haberme invitado a la feria a presentar eh, los cuentos completos de Fyodor Dostoyevsky, que el Fondo de Cultura Económica tuvo a bien reeditar en su colección popular en dos tomos, estos dos prácticos y bellos tomos donde se encuentran todos los cuentos, toda la obra breve de Dostoyevsky. Es una situación complicada, sabemos que la feria estaba pensada para hacer como todos los años un evento presencial y un poco la riqueza de las presentaciones del libro tienen que ver con la vivencia de platicar sobre los textos, sobre los autores con el público, con todas ustedes, todos ustedes. Desafortunadamente, bueno, las condiciones nos hacen que tengamos que tener este formato, que podamos seguir en contacto con la charla acerca de los libros y de los autores, pero bueno, en esas otras condiciones esto es un tanto atípico, un poco raro, no saber a quién le estamos hablando, pero bueno, sirva esta presentación, esta breve presentación y esta breve reflexión sobre la obra breve de Fyodor Dostoyevsky para platicar sobre todo de uno de los autores más trascendentes de la literatura occidental y que fue más fundamental para la formación de las nuevas narrativas del pensamiento literario moderno. Los cuentos completos, un poco también para hablar específicamente de los libros, están divididos están acomodados cronológicamente con un maravilloso texto introductorio de Bela Martinova, que también es la traductora de los cuentos y una traducción moderna, una traducción del 2007, lo cual también acerca los textos a un lenguaje, digamos, más actualizado. A veces las traducciones más antiguas alejan un poco al lector de de la obra, pero bueno, el trabajo de Bela Martinova es maravilloso y sirve mucho para conectar con el autor. Les contaba que eh, los cuentos completos en esta ocasión están acomodados cronológicamente. El primer tomo eh, contiene los cuentos, digamos, de juventud entre 1846 y 1848. Y el segundo tomo, si bien todavía hay un cuento de 1849 que se cuela más bien yo quiero pensar que por un asunto más de acomodo de ser parejo con la cantidad de texto en cada uno de los tomos, pero bueno, este último cuento de 1849, que es un pequeño héroe, todavía alcanza a pasar hacia el segundo tomo, pero en realidad, pues si pudiéramos dividir la obra breve de Dostoyevsky, todavía este cuento podríamos ubicarlo en la primera etapa. Ahorita yo que les platique un poco más sobre su vida entenderán a qué me refiero, pero bueno, los segundos cuentos están en la segunda parte de los cuentos de Dostoyevsky, empiezan en 1862 y el último es en 1877, algunos 8 años antes de que Dostoyevsky muriera.
Fyodor Dostoyevsky nace el 11 de noviembre de 1821. Es importante que hablemos sobre la vida de Dostoyevsky porque su biografía explica mucho de su obra. Dostoyevsky nace en el seno de una familia nada acomodada, digamos, no pobres, pero sí de una, digamos, una especie de clase media en la cual el padre de Dostoyevsky es un médico militar eh, con algunas precariedades. Su madre tiene alguna ascendencia más noble, pero sin mucho dinero y ellos viven tienen que vivir en el hospital, bueno, en un hospital de asistencia social en el cual Mikhail Dostoyevsky, el padre de Fyodor, trabaja, y ahí el pequeño Fyodor empieza a tener contacto con estos primeros personajes desfavorecidos, ¿no? Su contacto de muy pequeño con los enfermos, con la gente pobre, con la gente desfavorecida, va a marcar su vida, y la tragedia un poco siempre va a estar cerca de, de su figura, y eso va a hacer que sean sus temas más emblemáticos, y ¿no? Por lo cual conocemos a Dostoyevsky como un autor de temas sórdidos y de personajes bajos y de personajes desfavorecidos. Eh, Brevemente les cuento que Dostoyevsky queda huérfano de madre. Su madre muere cuando él es pequeño, y a partir de ese momento el padre decide mandarlos a él y a su hermano mayor, que es un año más grande él, también de nombre Mijail, a estudiar a San Petersburgo. Ellos nacieron, no lo dije, pero nacieron en Moscú, y esto implica, en términos de la geografía sociopolítica rusa, trasladarse de la capital antigua, de la capital tradicional, que es Moscú, a, digamos, lo que será la ciudad del futuro, la ciudad de la modernidad, que es San Petersburgo. Eh, Él empieza una carrera literaria después de haber estudiado en la Academia Militar, como era el deseo de su padre, pero él, su inclinación por las letras y específicamente por la literatura, que es heredado ese gusto por el tiempo que vivió con su madre, lo hace intentar meterse al mundo literario petersburgués, que es pues el mundo literario principal de Rusia. No es un lugar fácil para un Fyodor más bien tímido, más bien el, eh, enfermizo, ¿no? Delgado, sobre todo, les repito, muy tímido con su propio ser y con su propio talento, no creyendo mucho que podía formar parte de esta playa de figuras literarias que ya para el siglo XIX en la Rusia de mediados del siglo XIX es ya muy importante. Están ahí ya sonando los nombres, por ejemplo, de Turgenev, ¿no? O poco después de Tolstoy, ya como figuras principales de la intelectualidad rusa, con un Gogol que ya había sido la gran estrella literaria rusa del momento. Entonces, en ese mundo es en el que Dostoyevsky trata de meterse. Empieza siendo traductor, empieza trabajando, haciendo algunos artículos, y en 1846 es que publica su primera novela, se llama Pobres Gentes, que es un relato sobre un personaje, un funcionario, ¿no? Que ese va a ser uno también de los temas principales de Dostoyevsky,
la, la clase social emergente, no solamente en San Petersburgo, sino en las grandes capitales europeas y occidentales principalmente, del burócrata, ¿no? Del empleado de gobierno, del empleado burocrático que vive en la precariedad. Son los temas que después, por ejemplo, explotará Kafka algunas décadas después como la gran figura de la literatura eh, burócrata, ¿no? Del gran desencanto burocrático con la sociedad. Pero bueno, esta primera obra de Dostoyevsky le genera mucha fama y porque digamos, las ideas socialistas del socialismo francés que empiezan a emerger en la Rusia todavía zarista, lo hacen una figura más o menos relevante y empieza a tener una buena carrera literaria, pero es a partir de ahí donde él empieza a experimentar con otros géneros y estos primeros cuentos sobre todo les digo que podemos encontrar en el primer tomo de las obras de los cuentos completos de Dostoyevsky, son estas experimentaciones un poco todavía con el romanticismo, ¿no? En los cuales sí está el germen de estos personajes desfavorecidos, pero que todavía Dostoyevsky coquetea mucho con otros géneros y con otras formas. Básicamente estos primeros relatos son ejercicios literarios que Dostoyevsky todavía está en búsqueda de su estilo definitivo. Y hay un hecho fundamental que nos puede explicar esta división entre los cuentos de la primera etapa y de los cuentos de la segunda etapa, y es que en 1849, justo les digo, después de haber publicado Un pequeño héroe, este cuentito muy romántico y muy de formación, de hecho uno de los pocos cuentos que tienen un final feliz, en los cuentos de Dostoyevsky, es detenido, acusado de conspirar contra el zarismo y bueno, para ese momento el zarismo estaba demasiado nervioso con la posibilidad de las revueltas juveniles y de las ideas revolucionarias francesas, que recordar que en la memoria y en el imaginario de los zares estaba la cabeza de los Luises en Francia, y la instrucción era sofocar inmediatamente cualquier tipo eh, de intento o de idea revolucionaria y de idea no monárquica. Un grupo de jóvenes que se juntaban a leer, ¿no? A compartir sobre todo textos que estaban prohibidos por el zarismo. Si bien es cierto que Dostoyevsky no tenía tantas ideas revolucionarias, no era un activista, digamos, no como Petrashevsky, que era su amigo, el que los convocaba y donde se juntaban para hablar de muchas otras cosas, de filosofía, de sociología, de literatura. Eh, pero bueno, el aparato policíaco zarista llegó, arrasó con todos. Esa noche Dostoyevsky ya había regresado a su casa y un poco los relatos es que en la madrugada, después de esa última reunión, llegan, abren la puerta de su casa y se lo llevan, ¿no? Quedan detenidos, son condenados a muerte y aquí está una de las escenas más recurrentes digamos, en el imaginario fantástico de la vida de Dostoyevsky, que es esa escena de el fusilamiento, donde lo que nos han contado toda la vida es que Dostoyevsky en el último instante, justo en la fila de fusilar, digamos, formado para ser fusilado en el paredón, es perdonado. Llega en el último instante, llega un salvoconducto del zar y perdona a estos jóvenes a cambio
de una condena de trabajos forzados en Siberia. Esto no es tan así, sí es cierto que estuvieron condenados, es cierto que, que un poco en escarmiento los dejaron llegar hasta el último momento, sí lo llevan al cadalso. Él no era de los primeros que estaban en la línea de paredón para ser fusilado, porque no era de los líderes, pero bueno, es un momento traumático y un momento impactante que en buena medida cambiará la vida de Dostoyevsky. Tampoco es cierto que a partir de ese momento es que él empieza a desarrollar la enfermedad eh, que lo perseguirá toda su vida, el resto de su vida, que es esta especie eh, es que no quisiera simplificarlo como simplemente epilepsia. Es una especie de epilepsia, nunca podemos saber exactamente qué tipo de epilepsia es la que tiene, pero digamos que esta epilepsia se ha manifestado, sabemos después por los testimonios de la vida de Dostoyevsky, que desde muy pequeño ya tenía algunos episodios catatónicos en los cuales parecía que había quedado como muerto y él siempre había estado muy atemorizado por esto. Pero es cierto que tanto ese episodio como más bien los 4 años que vive en Siberia en trabajos forzados, acelera el desarrollo de la enfermedad. Les digo, pasa 4 años encerrado allá, básicamente cuando decimos trabajos forzados en Siberia, es difícil que en nuestro contexto podamos comprender lo que eso significaba, y si bien es cierto que él no estaba en las, en el área más complicada, en el área más difícil, ¿no? Que había distintas secciones, estos presos políticos estaban confinados en otra área de los trabajos forzados, no con los asesinos, no con la gente, digamos, más desfavorecida, pero sí podía él tener ese contacto y sí la pasaba muy mal, ¿no? No puede, el único texto que se sabe que puede tener, al que puede tener acceso en ese momento es una Biblia, y eso también nos va a explicar mucho de el acercamiento hacia el cristianismo originario que tiene Dostoyevsky. No es una persona, digamos, muy dogmática, pero sí es una persona muy creyente de la redención a partir de las ideas cristianas originales. Bueno, los siguientes, esos son los primeros 4 años, luego tiene otro periodo donde ya sigue, digamos, detenido, pero ya en una especie de confinamiento en otra región, ya no tan alejado, ya, digamos, teniendo la posibilidad de tener contacto con gente, donde tiene que cumplir una especie de servicio militar, y regresa a San Petersburgo, donde a partir de ese momento es que se va a desarrollar su carrera literaria como la conocemos, y las grandes obras que son, sobre todo las novelas, con las que vamos a conocer a Dostoyevsky, Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, serán de este segundo periodo, y también el segundo periodo de relatos breves que están principalmente en el segundo tomo de esta edición del Fondo de Cultura Económica. Estos segundos relatos, segundo bloque de relatos más acercados a la experimentación ensayística, a la experimentación filosófica, son ya sobre todo podemos encontrar el germen de muchos de los grandes personajes de Dostoyevsky. No hay que demeritar la obra breve de Dostoyevsky, porque si bien es que las grandes catedrales que puede construir él en Los Endemoniados, en Crimen y Castigo, en El Idiota, en Los Hermanos Karamazov, donde puede evolucionar y desarrollar estos personajes a un nivel de detalle superlativo,
estos pequeños ensayitos donde estas reflexiones de estos personajes están emparentados y es la misma experimentación de la exploración del alma humana, que eso es principalmente lo que tenemos que entender con Dostoyevsky. Dostoyevsky está buscando comprender eh, el alma humana a través de la sociedad rusa. Él está convencido de que las condiciones históricas del pueblo ruso hacen que lo que él ha visto, lo que él ha experimentado con las desigualdades, sobre todo las desigualdades sociales en una nación tan extensa, tan compleja, que vivió prácticamente una Edad Media alargada, donde la monarquía se resistió hasta lo último y donde se convirtió en una especie de olla express con la mayor desigualdad de toda Europa. Pues podemos encontrar toda esta serie de personajes que exploran una y otra las carencias y las virtudes de la humanidad. Porque otra de las ideas es pensar que todo lo en Dostoyevsky es triste y es negativo y más bien es tirando a que no hay posibilidad. Y al contrario, Dostoyevsky es una persona que él mismo experimentó que lo importante en la vida es el camino y cómo afrontamos las circunstancias. Y si bien es que por eso estos personajes que están pasándola tan mal en la mayoría del tiempo, pueden acercarse más a, digamos, una salvación más que moral, ética, ¿no? Un camino ético en la cual nuestras decisiones son las que, nos hacen estar más alejados o más cercanos a la bondad, ¿no? Diría Dostoyevsky que a través de sus personajes que la vida es esta lucha que tenemos entre decidir lo bueno y decidir lo malo, de tomar el buen camino y tomar el malo, de tender la mano a quien lo necesita o rechazarla y vivir con esas consecuencias y vivir con esas decisiones. Eh, el primer tomo de los cuentos completos termina con este maravilloso cuentito largo que se llama Noches Blancas, que es una tragedia amorosa, digamos. Si no lo conocen y si apenas lo van a descubrir, es uno de los principales que recomiendo para entrar en el imaginario dostoyevskiano, que aunque es de la primera etapa y que todavía no ha vivido todo lo que ha vivido, la muerte de su hermano, que era prácticamente su apoyo emocional, de la muerte de su primera esposa, su enfermedad epiléptica, su enfermedad con la ludopatía, que también lo afectó mucho tiempo de su vida. Ahí ya encontramos cómo, a pesar de que este cuentito nos narra una situación muy triste y lo que podemos pensar como una tragedia, eh, hay una frase al final del personaje principal, del cual no conocemos su nombre, que dice, eh, por un instante de felicidad, toda la vida, no vale, dice, no vale todo esto por un instante de felicidad. Y es eso, ¿no? Dostoyevsky entiende que la vida va a ser complicada y que él tenía que sobreponerse a todas estas circunstancias que lo hacían un alma atormentada, ¿no? Esta y mil otras cosas, ¿no? La muerte de su hijo al final de su vida, eh, causada también por su herencia epiléptica,
En fin, sí podemos decir que la vida de Dostoyevsky es principalmente una tragedia, pero en esa tragedia él está buscando el camino bueno, ¿no? Tratar de encontrar la bondad en el alma humana a través de la expiación. Eh, el camino de Raskolnikov va a ser el camino que nos propone de Dostoyevsky, y entre ese personaje y Alyosha Karamazov, ¿no? Que sería el último de los personajes de Dostoyevsky, para el cual él tenía todavía imaginada otra novela en la cual eh, proponía eh, una ética más apegada a lo humano. Ya no le dio tiempo de escribir esa segunda parte de los hermanos Karamazov, que iba a estar centrada principalmente en Alyosha, pero bueno, él intentó hasta el último aliento, porque prácticamente muere todavía intentando escribir, con ya muy afectado de salud, a los 60 años, en 1881, ya con algún reconocimiento, pero realmente nunca pudo alcanzar mucho reconocimiento literario. Ya para entonces, sí, con las nuevas generaciones empezaba a ser una figura importante. Al final de su vida, todavía puede, en un aniversario de la muerte de Pushkin, da un discurso sobre la importancia de Pushkin y de la literatura rusa, y se convierte en una de las grandes figuras para la siguiente generación, pero es un instante muy breve antes de que muera súbitamente en su casa, acompañado de su segunda esposa, que hay que decirlo que si alguien lo, lo pudo llevar más allá, y que pudiera tener una carrera literaria más o menos funcional, fue ella, ¿no? Porque lo había perdido absolutamente todo con la muerte del hermano, había quedado muy endeudado, y su ludopatía era realmente un problema que no podríamos dimensionar del todo, pero lo apostó todo, ¿no? Y eso, bueno, básicamente, por ejemplo, en otra de las recomendaciones, lo podrían ver en una de las novelas más autobiográficas que tiene, que es El Jugador. Eh, Recomiendo mucho la lectura de los cuentos completos para entrar en el mundo de Dostoyevsky, para entrar en el mundo de las grandes novelas, como uno de los retos literarios que tenemos todos y todas pendientes. Creo que todavía Dostoyevsky habla mucho de nosotros y de nosotras. Creo que todavía sí es un autor muy vigente cada vez más. Por ejemplo, en estas circunstancias de aislamiento, de incertidumbre, Dostoyevsky es una gran lectura, ¿no? Una lectura dura, una lectura difícil. Las novelas, algunas de ellas son complicadas, pero el camino para acceder a él es a través de sus cuentos completos, de novelas cortas, principalmente Memorias del Subsuelo, donde va a englobarnos toda su idea literaria y su idea ética, su propuesta ética está ahí, ¿no? Que está escrito justo el año en que muere su primera esposa y su hermano, y que va a determinar su carrera literaria, y su estilo lo va a definir en ese momento. Pero los cuentos completos que el Fondo de Cultura Económica nos presenta en estos dos tomos son un gran camino, donde podemos no solamente encontrar estas disertaciones filosóficas y ensayísticas, que son a lo mejor un poco más complejas, pero también historias irónicas, historias con finales felices, historias más fantásticas. Hay una playa de intentos y de caminos de Dostoyevsky tuvo para tratar de comprender el alma humana. Bueno, sin más, ya creo que me pasé un poco del tiempo, pero quisiera repetirles que pueden encontrar
2 tomos de los cuentos completos de Dostoyevsky, en físico y en digital, y son gran recomendación para que entren en el mundo literario de Fyodor Dostoyevsky. Nada, espero que les haya podido ser lo suficientemente claro. Les repito, es complicado no saber a quién le estamos hablando, pero espero que el próximo año, que se van a cumplir los 200 años del nacimiento de Dostoyevsky, podamos encontrarnos en el bonito estado de Hidalgo, platiquemos de Dostoyevsky, podamos vernos a los ojos y que ya hayan podido acceder a alguno de estos textos y les haya gustado. Muchas gracias, repito, muchas gracias a la Feria Universitaria de Hidalgo, al Fondo de Cultura Económica, y nos vemos pronto.